España. Habla Zapac al pueblo de Cerro. Querido pueblo cerrista, para ustedes este título a 3 meses de inaugurar esta maravilla. Ustedes se merecen esto y mucho más. Esta comisión directiva se comprometió a hacer este trabajo, lo realizó de la mejor manera posible y pudimos coronar prácticamente en la segunda rueda de esta clausura con 9 triunfos sobre 11 posibles y devolver la alegría al pueblo, a su grana, al país, a 2/3 de este país, señores. Qué difícil fue, señores, no fue fácil. Hoy estábamos un poquito por atarará, el rival complicado, sin presión, pero un equipo que fue creciendo en este campeonato. Realmente, por eso el mérito del triunfo, de haber dado vuelta al marcador 2 veces y poder sacar y mantener el invicto de triunfos. Ni un empate, señores. Todos los partidos ganamos en este estadio. Por eso, creo que para no cansarles, hoy vamos a disfrutar con todo lo que es norte, con toda la platea, con todo lo que es novena. Cariñosamente, qué lindo nombre le pusimos a novena. Y esta gran preferencia, todos los palcos, todos los que están celebrando en todo el país, señores. Ahí está a Rodrigo, que tiene a su hijo, imagino, montado allí en la espalda. Y Cerro festeja el título del Campeonato de Clausura 2017. En manos del campeón el trofeo y el resto saltando y vibrando allí en esa tarima bien nutrida de los campeones del Torneo Clausura 2017. 32 títulos para Cerro en su historial. Y este que llegó después de varios torneos. En el Apertura 2015 había sido con el Tiburón Torres campeón por última vez el equipo azulgrana. Por primera vez campeón con un técnico colombiano también. La explosión de fuegos artificiales, los papeles picados, el festejo. Diría Gabriel, en un 80% el estadio sigue cubierto por los hinchas. Algunos se fueron, pero la mayoría se ha quedado aquí para seguir disfrutando de este título que lo vuelve a colocar a Cerro Porteño en el más alto nivel del fútbol paraguayo. Asimismo, nadie quería perderse este momento tan especial, único de la entrega de la Copa, sobre todo porque últimamente también aquí en nuestro medio se han hecho entrega de premios muy al estilo internacional, es decir, con muy buena organización,